Bueno, unidad 6, resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, unidad de teoría del error, hasta la resolución de ecuaciones diferenciales de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias, donde hemos visto estos tres métodos. ¿Ya? Tal como comenté, en el caso de Euler y el método de Taylor, uno itera sobre un mismo punto, y a partir de eso uno va calculando los cambios de derivada que existen en la función. Y en cambio el método Runge-Kutta aplica principalmente fórmulas de integración de Simpson, trapecio y otras más que puedan aparecer por ahí en relación a aproximación integral. Hoy día vamos a ver multipasos, métodos multipasos y adaptativos, que en general el multipaso se enfoca a mejorar las aproximaciones que existen en el método, y el método adaptativo principalmente para lo que es integración adaptativa. Estos métodos sirven para ir evaluando qué tan cerca estamos de la solución, ya sin necesidad de estarnos comparando con una función de origen, que es como lo hemos estado haciendo de forma experimental, ¿ya? Y la próxima clase después va a ver lo que es ecuación de recurrencia y solución. Ya, un método multipaso, ¿a qué se refiere con el multipaso? Es en esencia las cantidades de aproximaciones que necesito tener dentro de una propia aproximación. Es decir, por ejemplo, si quiero aproximar en un punto X acá, ya, perdón, en un punto T, el X va a ser mi aproximación. En este caso, el X está representando al Y, ¿sí? A la función derivada en Y, ¿ya? Se aumenta la resolución de los puntos en T m veces. Imagínenselo de esa manera, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, en este caso el X está representando al Y derivado, pero se escribe así para que puedan entender cómo está escrita la bibliografía de manera formal. Entonces, lo que está diciendo esto es que para hacer una aproximación siguiente del X, uno va a considerar eh, sucesivas aproximaciones internas, ¿ya? Que aquí está representado por sus valores m, ¿ya? Entonces, fíjense, la siguiente iteración va a ocupar y menos 1 hasta m menos 1. Y todas estas tienen que ser calculadas. Ahora, si no están calculadas, uno aplica, por ejemplo, método de Euler o Taylor para realizar algunas aproximaciones. Y de esa manera uno va construyendo esta aproximación. En otras palabras, los métodos multipasos se utilizan para mejorar las aproximaciones locales, sobre todo en ecuaciones diferenciales parciales, donde uno tiene espacio y tiempo. ¿Se entiende? Uno está aproximando en el espacio, eje X, por decir algo, vamos que el Y fuera el tiempo, verlo de esa manera. Uno necesita aproximar muy bien ese espacio temporal. Entonces, por lo general, esto se aplica para aproximar localmente un valor, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de estos métodos es lo que se presenta acá. Acá se muestra un ejemplo de un método explícito de 4 pasos y otro implícito. ¿Qué quiere decir explícito? Que directamente en un cálculo de una aproximación uno obtiene el valor, ¿ya? Es un cálculo directo. Fíjense en este ejemplo, se dan las condiciones iniciales, x0, x1, x2 y x3. Entonces, aquí están todos los cálculos. Aquí uno estaría calculando x4, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tengo otro valores negativos aquí. Entonces, estos valores que aparecen acá, recuerden, ese sería el cálculo, la igualdad de la ecuación diferencial, es decir, y o y derivado, ¿ya? Y estos valores ya los tenemos, que son los valores que están acá arriba. Entonces, prácticamente en una iteración, uno obtiene la aproximación, pero ¿con cuántos pasos? 1, 2, 3, 4. ¿Se han dado cuenta de eso? Vamos a ver si uno plumita. ¿Ya? Ahí está. 1, 2, 3, 4. Porque ahí están los elementos. Entonces, cuando eso es así, es explícito. ¿Cuándo es implícito? Cuando no directamente uno calcula un valor, sino que tiene que hacer un paso intermedio para poder aproximar. Fíjense en la numeración. Aquí me dice i más 1, pero aquí aparece ese i más 1. Todos estos otros elementos se pueden obtener a partir de esos valores iniciales. Entonces, lo que se hace acá, como este valor uno no lo tiene calculado, pero lo va a ocupar en la ecuación,
por lo general, estos valores ya se pueden aproximar con otros métodos. Por ejemplo, el método de Euler modificado, que esos son problemas de valor inicial, si se fijan. Entonces, uno hace una aproximación previa y en el siguiente paso, uno la agrega a la ecuación. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre un método implícito y explícito. Ahora, este método es de 3 pasos. ¿Por qué? Porque tiene que calcular S, S y S, donde aquí están los valores que se utilizan. Esto otro es un cálculo implícito, no se considera como un paso, si se fijaron. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, formalmente, un método multipaso se basa en encontrar las aproximaciones, ¿ya?, de nuestra ecuación diferencial localmente. ¿Ya? Y fíjense, en función de k valores precedentes, es decir, valores conocidos, que en este caso están representados de esta manera. ¿Ya? Y las diferentes fórmulas que se aplican, que vamos a ver más adelante, va a depender de la cantidad de valores que nosotros vamos a ocupar para realizar las aproximaciones. ¿Sí? Entonces, en general, uno puede aplicar para estas aproximaciones, específicamente cuando son implícitos, el método de Euler o directamente Runge-Kutta. En definitiva, lo que uno está haciendo es, teniendo la aproximación, uno le quiere agregar el cálculo integral, pero por partes, si se fijan. Ahí están los índices. Uno hace cálculo integral por parte. ¿Ya? ¿Y cómo se aproxima esto que está acá? Bueno, con el polinomio de interpolación de Newton, el que ustedes están aplicando en método de diferencias divididas o finitas. Y ahí aplican la fórmula de Newton. Entonces, en esta sección entra lo que es interpolación. Aquí entra lo que es integración. ¿Para qué? Para resolver una ecuación diferencial con mayor exactitud. ¿Ya? Y evidentemente el error que va a tener esta aproximación va a depender de cómo estoy aproximando la función. Que en este caso tengo un polinomio de grado n y su residuo. Y ustedes, ahora que ya son expertos en método de Taylor, porque están viendo el residuo va a depender del orden de la función que estoy aproximando, del polinomio, mejor dicho. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, si uno continúa con el desarrollo, recuerden que esto se basa en el método de Newton, que es lo que está acá. Esta es la fórmula de Newton para enésimas derivadas. Recuerden que lo que uno está haciendo acá, fíjense que aquí se está reemplazando como la serie de Taylor, pero de alguna manera con aproximación a sus derivadas. Esta es un valor constante, es que el valor inicial de cuando empezamos a interpolar, ¿cierto? El valor que está acá, es decir, el desplazamiento que tiene del eje X. Eso es lo que representa este valor, si se fijan. Es cuánto vale f de f en el primer punto. Y esta distancia me va a decir, ah, ya, mi aproximación de función toma S como referencia y todos los demás son en función de S, ¿sí? Porque es lo que me desplazo. Entonces aquí prácticamente es la derivada de orden cero, porque no hay derivada, es un punto. Primera derivada, segunda derivada, y así sucesivamente, hasta la enésima derivada. Esto es lo que está representando esto que está acá. Entonces, cuando ustedes hacen diferencias divididas o diferencias finitas, ustedes lo que están haciendo, están calculando una derivada entre dos puntos. Y se ocupan del 0 al n, ¿qué están haciendo? La enésima derivada. ¿Ya? Por eso el otro día un alumno me preguntaba que no entendía por qué al aplicar este método, al final se le determinaba siendo 0 esto. Evidentemente porque este soporta dos derivadas nomás. ¿Qué quiere hacer? Ocupar esta definición que está acá. Y lo que uno está haciendo en la aproximación, si se fijan, al aplicar el método basado en pasos, es tratar de aproximar nuestra ecuación diferencial ocupando este polinomio, pero recorriéndolo internamente. ¿Por qué? Porque quiero subdividir ese polinomio para poder realizar una aproximación mejor en ese subtrozo. ¿Se entiende? Recuerden, una aplicación de esto, si tenemos una malla geométrica, que eso está asociado a una ecuación diferencial, donde las incógnitas son los puntos,
es necesario describir a estas funciones. Cada una de estas funciones que están acá, y bueno, ahí son líneas, son funciones lineales, si lo ven de esa manera. Pero esto puede estar asociado a un gradiente, entonces esa función puede que no esté directamente así, sino que en el espacio tenga una pequeña curvatura, ¿ya? Bueno, lo que uno está haciendo es tratar de aproximar mejor lo que sucede en cada uno de estos trocitos. Y eso es lo que hacen los métodos. Ahora, si uno a esto le agrega la variable tiempo, a mí me interesa saber cómo es la evolución en el tiempo, por ejemplo, del calor. Para hacer esos mapeos necesito tener mayor resolución de la solución entre los dos puntos. A eso se aplica el método de M-paso. Bueno, si uno considera esto, lo que uno en definitiva quiere hacer es aproximar un polinomio, ¿cierto? Que ya lo tenemos menos acá arriba, pero lo que queremos hacer es que a medida que me voy desplazando internamente, pueda aproximar esos valores, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que uno quiere saber es cómo se comportan los cambios de la función. Aquí hay un modelo regresivo, ¿ya? Donde evidentemente h es la distancia entre los puntos. Ya, si reemplazamos esto que está acá, ya, por la formulación, que también la hemos visto en algunas clases anteriores, aparece esta estructura de diferencias finitas, ¿sí? Donde se fijan, aquí tal como comentaba su compañero delante, cuando uno aplica Taylor, estos valores empiezan a ser muy grandes, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que está definiéndose acá? Simplemente la primera derivada, la segunda derivada, la tercera, hasta la derivan de la incorporación de ese alfa que nosotros estamos agregando, que lo que queremos calcular con ese alfa es cuánto debería, por ejemplo, variar el h para tener un determinado error, ¿ya? Eso más o menos lo que está siendo expresado acá, aparte del cálculo. Entonces, si uno esto lo transforma, en definitiva, nuestra función tiene que ser m veces derivable, ¿cierto? Y nuestra aproximación diferencial, ¿ya? En esos puntos, hasta xn, de x0 hasta xn, va a ser prácticamente proporcional a la enésima derivada de f. Que eso, en definitiva, lo que está expresando esto que está acá, si se fijan. En otras palabras, como que le calculo las derivadas a mi función en los trozos, ¿sí? Asumiendo que estoy evaluando entre dos puntos, y recuerden, esos dos puntos están en otra ecuación diferencial. Aquí lo queremos evaluar localmente, ¿ya? Entonces, después de un desarrollo matemático, que es más o menos lo que diría de lo anterior, bueno, uno puede ir expresando esto de otra manera, donde esto ya lo vimos, que es el cálculo integral por trozo. Aquí otra forma de expresar lo anterior, porque ya sabemos que esto es equivalente a eso que está acá, ¿sí? Pero si se fijan, esto está normalizado entre k menos 1 y 1, ¿ya? Bueno, sin mayor detalle, en definitiva lo que uno tiene que ir calculando de esta ecuación son esas diferencias que se pueden calcular con las aproximaciones de derivada, ¿ya? Entonces acá se muestran algunos ejemplos de diferentes combinaciones, en el caso de K y en el caso de R, que es la cantidad de valores que nosotros vamos a utilizar para la aproximación, ¿sí? Y el otro, el R, si se fijan, es la cantidad, de alguna manera, la cantidad de pasos que uno va a ocupar, ¿ya? Entonces, si uno hace los desarrollos, empiezan a aparecer estas fórmulas. Al reemplazar el K y el R en estas fórmulas que están acá. Cuando uno hace esos reemplazos, aparecen estas fórmulas, donde aparecen casos especiales estas fórmulas. Fíjense que aquí está el residual, que es calculado a partir del resto. Por ejemplo, si mi aproximación es solamente hasta acá, esto que está aquí sería el residuo, ¿ya? Todas estas fórmulas nos sirven para realizar esas aproximaciones locales, ¿ya? Donde en la práctica, estas que están acá se utilizan bastante, y aquí se nota un poco más lo que son los índices, los que les comentaba, en relación a la cantidad de pasos, ¿ya? Por ejemplo, este tiene tres aproximaciones. Si tengo el valor inicial de f, ¿ya?
Evidentemente puedo iterar con Taylor y aproximar los demás. Ahora, como por lo general no va a tener eso, necesito tener todos estos puntos como entrada para aplicar los métodos. ¿Ya? Y estas son diferentes fórmulas asociadas a la diferente cantidad de pasos, ¿sí? Y el orden de puntos que voy a ocupar. ¿Ya? Entonces, en definitiva, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que se está aplicando acá? Bueno, son métodos de diferencia. Si tengo dos funciones, eso está haciendo una diferencia de dos funciones. Si tengo tres, ahí están los tres. 4, 5. ¿Ya? Bueno, ¿de qué sirve conocer estas fórmulas? Cada uno de estos métodos va a tener un orden del residuo. Entonces, si uno le dice, mira, necesito un método de orden 5, bueno, ustedes pueden ocupar ese y ese. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, estos dos son equivalentes en orden. ¿Cuál es más sencillo de expresar y mostrar? Ese que está ahí. Si uno lo observa así directamente y recordar incluso, este es más sencillo de recordar. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de observar más o menos los órdenes en los métodos, que en general va a estar la fórmula y el orden. ¿De dónde sale el orden? Si ustedes les preguntan alguna vez, bueno, del resto de aproximar esto con estas formulaciones. ¿No? Bueno, para aproximar estas funciones uno puede utilizar los métodos de diferencias finitas. ¿Por qué? Porque ayuda mucho lo que es el cálculo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, prácticamente son diferencias acumuladas. Bueno, siguiendo el procedimiento anterior, para las fórmulas implícitas, que aquí uno necesita tener un cálculo entre medio para los primeros valores, por eso se llaman implícitas. Recuerden que hay un valor que no está calculado. Por ejemplo, estos valores que están acá, si se fijan, esos que están ahí. ¿Sí? Y estos valores es lo que uno tiene que aproximar con Taylor o Runge-Kutta. Y estas ya son fórmulas para casos de fórmulas implícitas. Ya. Sin entrar en mayor detalle de las funciones, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que uno está haciendo en definitiva? Diferencias de los valores de las funciones. ¿Ya? Que uno va a tener estas condiciones de entrada. ¿Ya? Pero en general, ¿cuándo se aplican? Bueno, como la implícita es una aproximación, uno tiene que corregir esa aproximación. Entonces lo usual es mezclar las técnicas implícitas y explícitas, aproximar unos valores con la implícita y después con un método explícito, de alguna manera, corregir los errores. Entonces, ahí aparecen los métodos que se basan en predictor-corrector, ¿ya? Que por un lado uno quiere predecir una aproximación y ocupar esa aproximación dentro del método. Y esto después se corrige, ¿ya? Y aquí los métodos clásicos, que en definitiva de todo lo anterior que ustedes ven acá, si bien pueden aplicar cualquiera, el criterio para ocupar cualquiera va a depender del error que uno está obteniendo. Pero en general, con estos métodos que les voy a mostrar ahora, uno puede más o menos solucionar los problemas genéricos. Uno tiene un predictor que aproxima ese valor, si se fijan, y este valor es el que se incluye acá adentro. ¿Ya? Entonces se aplica el predictor para la aproximación y se corrige con ese valor que está acá. ¿Ya? Bueno, este es el método de Milne, de cuarto orden, de sexto orden, y el más conocido, yo diría, y que se enseña más, el método de Adams y Moulton, donde cada uno se encarga de, creo que Adams de la parte del predictor y Moulton del corrector. ¿Ya? Entonces, toda esta complejidad que vimos acá, de alguna manera teórica, etcétera, se traduce en aplicar estas fórmulas que están aquí. ¿Y de dónde salen? Bueno, de Taylor, cálculo integral, ¿sí? Y después uno trabaja directamente sobre los puntos. Entonces, después, a nivel computacional, ¿qué es lo que debería hacer uno? Dejar esto en librería y dependiendo de las entradas de orden, ocupar un método u otro.
Entonces, si se ve, no es tan difícil poder programar estas secciones para resolver estas ecuaciones diferenciales en que trabajan sobre todo con geometrías y tiempo. Ya, control del paso. El control del paso se refiere a cuánto tengo que aumentar la resolución de la cantidad de puntos. ¿Sí? En otras palabras, a qué distancia debería estar el h. Bueno, eso va a depender también de mucho de la función, que como es sabido, es hacerlo 10 veces. O sea, uno puede hacerlo intuitivamente con una resolución 10 veces mayor, por ejemplo, en tiempo, a lo que me desplazo en espacio. ¿Ya? Esa es una heurística. Pero acá se presenta una fórmula. ¿Ya? Que esa fórmula va a ser prácticamente la raíz a la quinta, ¿sí? De la diferencia máxima que existe entre las funciones y sus derivadas. ¿Ya? Que esta expresión que está acá. Que esta equivalencia, lo que está diciendo esto, es la razón de cómo cambia la función y, ¿cierto? Dado un desplazamiento en y. Que eso no es más que la derivada, si se fijan de los puntos. ¿Qué es lo que está saliendo aquí? ¿Ya? Que el error máximo es mayor, ¿cierto? Que el cálculo de las diferencias entre y medios, si lo ven de esa manera, la mitad del desplazamiento. ¿Ya? Eso se traduce en esta fórmula que está acá abajo, que uno la puede aplicar. Donde una regla general es lo que aparece aquí abajo, que es un cálculo más o menos de que ustedes tienen que elevar el valor de la distancia que están teniendo en h, por esto que está aquí, elevar a eso, y les va a dar más o menos a qué distancia deberían estar el h. Como eso les da un valor de h, ustedes con eso ya obtienen la cantidad de puntos que necesitan interpolar en esa zona. ¿Ya? Con esto uno se evita un poco todo el desarrollo experimental para ir probando distintos valores de h. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes hoy día en la prueba? Que se les dio un ejemplo de puntos a la 0,5, 0,005, etc. Pero tal vez también están observando que eso no les funciona para todas las funciones. Entonces, el criterio depende de las derivadas de las funciones y cómo ellas están variando. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, se pone un caso de eso, de cómo poder calcular ese desplazamiento en h. Ya. Bueno, para finalizar, más o menos, falta lo que les comentaba varias veces, lo que es el control adaptativo. Adaptativo significa que dependiendo de la función que nosotros tenemos, ¿ya? Por ejemplo, si mi función es de esta forma, y aquí voy a colocar otra, que es lineal, y acá voy a colocar una que es muy irregular, ¿ya? Si queremos calcular la integración entre estos dos puntos, evidentemente, cuando tengo una función lineal, prácticamente la integral que va a tener un valor exacto en la primera aproximación, porque uno considera los dos puntos a b, recuerden, estamos tratando de hacer algo así, aproximar esa integral. Cuando se interpole esto, prácticamente esto va a dar una función lineal, ¿cierto? El a0 más el a1 por x, ¿no? Entonces, aquí la fórmula del trapecio prácticamente es exacta, porque tiene esos dos que está ahí. Entonces no necesito refinar mucho. Ahora, ¿cómo podría comparar sus resultados? Bueno, una forma es subdividir este dominio en un tercer punto y se evalúa los cálculos integrales de estos dos lados, el 0 y el 1, y supongamos que ya calculamos, mejor dicho, 1 y 2, asumiendo que son iteraciones. Que ya calculamos esto que está acá. Bueno, una forma de determinar qué tan cerca estoy de la solución es simplemente comparar las integrales chicas con la integral global. Y se fija, lo que estoy haciendo ahí es sumar las dos integrales y comparar con mi resultado global. Si eso tiende a cero o es cero, prácticamente el error de mi método es cero. Uno podría seguir dividiendo esto. Y en definitiva va a ser la sumatoria de todos los trocitos chicos, qué tan cerca está de la sumatoria global. ¿Ya? Entonces, los métodos optativos lo que tratan de hacer es eso. Ahora, pongámonos el caso de esta función que está acá abajo. Hacemos el mismo procedimiento. Dividimos, y aquí yo tengo un punto. Aquí tengo el otro. Mi integral inicial
va a ser ese punto que está ahí. Evidentemente el error es todo eso que está ahí. Si uno analiza esto que está acá, esta sección tiene menor error. Acá está la otra, error 0. Entonces uno podría decir que E0, perdón, es mayor que E1. Si eso está sucediendo, significa que E0 tengo que aproximarlo de mejor manera. E1 también, pero tal vez requiera menos esfuerzo. Bueno, dividamos esta integral en dos. Vamos a suponer que estamos en la segunda iteración. Volvemos a dividir por 2. ¿Dónde tengo mis puntos? Bueno, acá, acá y acá. Y fíjense que este caso de integral de aquí, si yo comparo toda la integral de esto que está en verde por los trozos, prácticamente voy a estar cumpliendo lo de acá arriba. ¿Por qué? Porque aquí se da un área del trapecio, si lo ven de esa manera. Pero no así este lado que está acá. Porque si este yo lo divido en dos, ya, por ejemplo, por ahí, va a tener ese punto y ese punto que está ahí. Si aproximo por trapecio, asumiendo que estoy por trapecio, esa es mi aproximación integral. Pero si se fijan, bajó bastante el error que tengo. Perdón, déjenme devolverme. Estoy haciendo esto así. Perdón, el error es lo que está acá arriba. ¿Ya? Pero si se fijan, esto que está pintado en verde es mucho menor que el error que estaba antes. Entonces, uno vuelve a evaluar con esta misma técnica que se estaba mostrando acá arriba, esta zona. Entonces, después voy a volver a dividir. Y empiezo a realizar mis aproximaciones. Y vuelvo a evaluar. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto que estamos evaluando acá arriba sea menor que una cierta tolerancia. ¿Ya? Entonces, todo esto que expliqué ahora, si lo vemos como algoritmo, es lo que aparece acá al lado. Entonces, hacemos una aproximación inicial de h, es decir, los puntos, calculamos nuestra función, calculamos la integración, ¿ya? Si evaluamos que la integración no cumple el criterio de error, ¿sí? Volvemos a dividir ese h y volvemos a hacer la integración, ¿ya? En caso de que esta tolerancia, por ejemplo, se esté cumpliendo, si es así, bueno, empiezo a evaluar si recorrí todos los puntos. Si no recorrí todos los puntos, me empiezo a desplazar y así sucesivamente. Eso es lo que está haciendo este algoritmo acá. Pero visto de otra manera, a nivel gráfico, siguiendo esta imagen que está acá abajo, que va a ser más o menos complicada, supongamos que la aproximamos con Simpson. Simpson, si recuerdan, ocupa funciones de orden cúbico, ¿ya? Unas cuadradas y otras cúbicos. Ya, pues supongamos que aplicáramos una función cuadrática. Esto sería una cosa así, ¿cierto? Ya, la cúbica sería así, porque tiene dos puntos de control. Perdón, la cuadrática sería así, la cúbica serían 3, porque tiene 3 puntos. Entonces, aquí se produce un error, ¿cierto? Entonces, lo primero que se hace, se toma el dominio y se hace el cálculo. ¿Qué tan lejos estoy de esta integral y la suma de estas dos integrales? Como todavía esto tiene un gran error, va a empezar a dividir los dominios. ¿Y dónde se divide más? Evidentemente, donde hay más cambios en sus derivadas. Entonces aquí yo voy a dibujar un poquito, así intuitivamente, más o menos dónde va a existir mayor costo computacional. Y por eso se adapta. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir de que esta parte lineal son menos costosas a nivel computacional. Evidentemente, de ahí para allá, prácticamente ahí se forma un trapecio, si se fijan. Entonces, si una onda más, esto sería una cosa así. Entonces, donde está más achurado es que tengo más iteraciones, porque todavía no cumplo con los criterios de error.
del cálculo integral. ¿Se entendió el método adaptativo? En otras palabras, se va adaptando a la función y los puntos. Y el dominio se divide cada vez 2 veces. ¿Hasta qué? Hasta que el error sea menor a una tolerancia. ¿Ya? Aquí ya está descrito el mismo algoritmo. Esto creo que está en Wikipedia también. Ya lo van a observar que aquí se aplica, por ejemplo, Simpson. Sabemos que la integral de Simpson es esa fórmula. ¿Ya? Y asuman de que esto que está representado en un árbol con sus nodos son los diferentes cálculos de integral. El ST es el cálculo de la integral global. Por ejemplo, esa es mi integral. El cálculo global en este caso sería ST. ¿Ya? S1 y S2 son las divisiones. Entonces aquí estaría S1 y aquí estaría S2. Entonces, después se sigue dividiendo el dominio. En el ejemplo se está mostrando que S2 se divide 2 veces, pero justo con esas 2 veces, por ejemplo, ya vamos a dibujar como por ahí abajo. Prácticamente esto ya está solucionado. Voy a pintarlo otro color asumiendo que ya lo solucionamos, en el sentido de que el error de la aproximación acá ya cumple un criterio de error. Entonces mi algoritmo no itera más en esa zona. ¿Ya? Es decir, la zona derecha solo tuvo 3 cálculos integrales para llegar a una tolerancia determinada. En cambio, este lado de acá tuvo que ser dividido una vez, ¿ya? Que sería ese que está ahí y ese que está ahí, y después dividió un lado una vez, y lo que está diciendo acá, que esto lo dividió 2 veces, una, dos, ¿ya? Y después cada una de esas la volvió a dividir 2 veces. Entonces aquí es como que hubieran otras líneas así. ¿Se entendió? Entonces el algoritmo va a seguir iterando hasta que se cumpla un cierto criterio. ¿Cómo se calcula el criterio? En función de los residuales de estos cálculos que están en Simpson. Simpson tiene asociada una fórmula, que es el cálculo del error. Si uno suma los 2 errores, empieza a aparecer estas fórmulas que están acá. ¿Ya? Y lo que se traduce esto, que en definitiva, si uno quiere obtener una tolerancia E, en este sentido, ¿sí? En ese sentido, esa tiene que ser, perdón, el cálculo de error aproximado para que mi integral tenga una tolerancia TOL es proporcional a esta fórmula que está acá. Y si se fijan lo que está dividiendo acá, divide por 15. Este es un valor que aparece a partir del cálculo numérico de la aplicación del resto del error. Entonces esto me está diciendo que para medir el error global, este va a ser 10 veces, fíjense, 10 veces esta expresión que está acá. Es decir, este cálculo que yo les decía aquí, esto en la práctica es 10 veces mayor que el error que quiero obtener. Entonces se hace un ajuste al cálculo del error, se multiplica por 10, esto se multiplica por 10, y eso es lo que se va consultando si es que es menor o igual que TOL. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, si quiero obtener un error de esa magnitud, tengo que, de alguna manera, ese 10, si se fijan, obtener un error local menor a eso, es decir, de 0.001. Porque si recuerdan, el error local por lo general es de un orden de magnitud mayor que el error global. Aquí se muestra menor, pero ¿por qué? Porque quiero llegar a esta tolerancia que está acá. Algo que tienen que tener en cuenta cuando calculen en algún momento estos métodos adaptativos. ¿Ya? En resumen, método adaptativo, tengo una integral que la empiezo a dividir, evalúo localmente los errores, si cumplo el criterio, paro de seguir trabajando en esa rama y sigo trabajando en las otras. Estas estructuras son súper cómodas, nosotros las conocemos bastante, pero en definitiva, ¿qué es lo que es esto? Una llama recursiva.
¿cierto? Hay una llamada recursiva del algoritmo que se llama a sí mismo a cada rato, y lo único que va variando los valores de A y B, que son los puntos que están aquí. ¿Ya? Con eso uno se evita hacer que la máquina haga todos los cálculos, sino a partir de la función inicial uno ya sabe que lo puede parar en las X de iteración porque cumple algún criterio. Bueno, aquí están los resultados numéricos, que esta presentación está disponible en USAS Virtual para que la vean. Y aquí más o menos se explica ya en mayor detalle cómo se hace el cálculo integral y, por ejemplo, ahí hay una función exponencial. ¿Ya? Y ahí están los valores numéricos que les comentaba, más o menos en los órdenes. Fíjense en los órdenes de los decimales. ¿Ya? Porque aquí nosotros queremos tener ese error que está ahí. ¿Ya? Bueno, y ahí estamos en el ejemplo de las comparaciones. La próxima clase, lo que es ecuaciones de recurrencia y la solución de ecuaciones de recurrencia. Y la última de esta unidad, bueno, ejemplo, soluciones aplicadas, donde vamos a ver un problema menos completo, que ya lo tiene menos conocido, el que han usado para la primera prueba, y otros más que les voy a ir mostrando en el desarrollo. ¿Ya?